Hola, soy Mi Yun de la Universidad de Cocina de Estados Unidos. Hoy, 9 de mayo, comenzamos las noticias de la cocina estadounidense. Hoy, Mi Yun les informa sobre el mercado bursátil estadounidense sin cambios en la política de inversión. Es viernes de pago, nos reencontramos. El mercado bursátil de Estados Unidos se ha mostrado poco activo en las últimas 2 semanas. Por eso, con el corazón más aliviado, espero el fin de semana. Así que si la tendencia positiva continúa hoy también, quiero agradecer a todos los suscriptores de este canal que están viendo esta transmisión y desearles que pasen un buen fin de semana. Mañana habrá una transmisión especial en el canal de Mi Ji-hoon con la participación del representante Kim In-jung de Choice Stocks. No habrá clase introductoria sobre el mercado de valores de Estados Unidos este fin de semana. En su lugar, analizaremos nuevamente las tendencias del mercado estadounidense y responderemos preguntas de la app de alertas de acciones y Choice Stocks. Hemos pospuesto el enfrentamiento de rendimiento entre Seeking Alpha y Choice Stocks. Ahora, comprobaremos cómo les ha ido a las carteras recomendadas por ambos sistemas y veremos en tiempo real, en la aplicación de alertas de acciones y en Choice Stocks, qué acciones se seleccionan actualmente como las mejores. Preparamos esta oportunidad para que todos comparen ambos portafolios simultáneamente. Mañana en la transmisión, verifiquen los nombres de las acciones principales recomendadas por Seeking Alpha y Choice Stocks y los nombres de los principales valores estadounidenses. Entonces, les informaré nuevamente más adelante. Mañana, 11 de mayo, se revelarán los nombres de las principales recomendaciones de Seeking Alpha y Choice Stocks. En Choice Stocks, actualmente ofrecemos una promoción con un 50% de descuento. Si se une como miembro antes de pasado mañana, podrá convertirse en miembro de Choice Stocks a un precio muy asequible. El primer pago será el 9 de mayo y las noticias del mercado estadounidense de hoy empiezan ahora mismo. Hoy también resumiré de forma simple la situación del mercado bursátil de Estados Unidos. Si miramos el índice S&P 500, podemos ver que la tendencia alcista continuó ayer, lo que podemos confirmar observando el S&P 500. Primero, las acciones tecnológicas tuvieron un desempeño excepcionalmente bueno. Los 7 de Magnificent 7, todas esas acciones subieron. Recientemente, si ves el centro que destaca en color, es el consumidor difuso, lo que llamamos el consumidor esencial. Además, el sector salud experimentó cambios significativos. Si ves aquí, los bienes raíces como la utilidad muestran muchas áreas en rojo. Esto significa que, debido a la política de restricción económica, los sectores defensivos y de valor no tuvieron un buen desempeño. Si lo miramos de nuevo, podemos ver a través del S&P 500 que hay mucha ansiedad sobre la economía. Entonces, ¿cuál es la razón por la que últimamente se ha fortalecido la preocupación por la economía? La primera razón está relacionada con el acuerdo sobre el techo de la deuda. Eso fue entre el Reino Unido y Estados Unidos. Como fue la primera vez que se llegó a un acuerdo arancelario entre el Reino Unido y Estados Unidos, se pensaba que después de esto habría más noticias sobre acuerdos similares. Por eso aumentaron las expectativas. Anteriormente, el mercado subió de manera agresiva y el rango del mercado llegó hasta 59.04. En solo un día, el mercado subió más de 5 puntos, por eso ahora casi el 60% de las acciones han mostrado un movimiento a corto plazo, así es como se ve. Incluso con la reciente subida, el 42.3% de las acciones todavía están por debajo del promedio móvil de 200 días, aún en una tendencia alcista a largo plazo, solo el 42% de las acciones superan la media. Si los precios suben más, podría alcanzar el 50%. Esta es una señal positiva y constructiva. A continuación, les mostraré el índice de cobertura de los compradores. Ha bajado hasta 22,42. Como pueden ver, el 60 ha bajado rápidamente. Esto indica que el mercado se está estabilizando y los precios vuelven a la normalidad, dándonos confianza de que el mercado ya no está tan inestable. El índice del miedo tampoco ha bajado mucho. Apenas subió de 61 a 62. Por eso, el mercado ha comenzado a inclinarse gradualmente hacia la avaricia, predominando claramente sobre la neutralidad. Ahora, el puntaje de Max Score, que proporciona datos de ChoiceStar, también ha pasado de neutral a avaricia. Ya alcanzó los 53. Por eso, si las acciones suben un poco más en poco tiempo, también puede surgir la posibilidad de que entremos en una etapa de avaricia.
Parece que hemos superado con éxito la fase de incertidumbre en el mercado de valores. Después, en cuanto a los mercados emergentes y las materias primas, el ambiente fue positivo por un tiempo, así que también hubo muchos sectores que subieron rápidamente, como los mercados emergentes y las materias primas. Si vemos los que más subieron, 11.83%. Por otro lado, en el mercado exterior hubo 4.65%. Ayer, Innodata anunció sus resultados y los resultados también fueron bastante buenos. Las ventas de revenue alcanzaron 58.34 mil millones, un crecimiento de más del 120% en comparación con el año anterior. Bueno, la razón por la que el precio de las acciones cayó después del anuncio de ganancias es por la guía para 2025. Voy a revisar la guía una vez más para asegurarme. Pero el crecimiento de las ventas no llegó al 40%. Si lo ves de cierta manera, parece un poco decepcionante. Si el crecimiento del 120% y el 40%, eso implica que en los trimestres restantes el crecimiento será menor al 40%. Si lo ves así, Kyung Jong Jin adoptó una postura un poco conservadora debido a la situación actual del mercado, así que es posible que lo veas de esa manera. Tras un aumento del 11.8%, el precio 4.6% adicional, por lo que visto así es de esta manera. Lo segundo favorable para la clasificación fue el fondo cotizado en bolsa Ultra Bitcoin, que añade exposición a Bitcoin. 15% fácilmente. Y además, en las operaciones actuales, está subiendo un 2.7% adicional. La 13ª franquicia funcionó muy bien. Recientemente, tras un aumento del 7.85% en un día, el precio de la acción se mantiene cerca de los $120. Cuarto, el aumento del precio de la acción se debe a la tecnología de inteligencia artificial. 6.11% y en solo un mes ya ha acumulado 45.58%. Bien, a continuación tenemos Trade Desk. Hace poco presentaron sus resultados trimestrales y yo también compartí mis primeras impresiones. Además, junto con AMD, muchos de ustedes han estado comprando siguiendo mi recomendación después de que recientemente tuvo un gran repunte. 6.09% durante la jornada. Y luego se anunciaron los resultados de ganancias, y gracias a esos resultados subió un 13.94% adicional, mostrando un aumento explosivo. Personalmente me siento muy emocionado y feliz, así es como me siento ahora. Los resultados de ganancias de la empresa Trade Desk los explicaré con más detalle en un momento. A continuación, MicroStrategy también subió un 5.58% adicional, y ahora su rendimiento mensual ya supera el 74%. Tesla también subió un 3.12%, 1.92%, 1.90%, Amazon Plus, 1.79%, Broadcom Plus, 1.40% y 5%, AMD Plus, 1.34%, Vista, la Corporation Plus, 1.01%, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Plus, 0.39%, Nvidia Plus, 0.26%, Meta Plus, 0.20%, 0.23% y Bitcoin, 0.75%. En realidad, si pasas los $12,000 te mostrarán un modelo especial de momento. A continuación está Talen Energy. El otro día bajó un 1.17% y además en el mercado exterior está mostrando una subida del 0.96%. Talen Energy anunció recientemente sus ganancias. Veamos un resumen de los resultados. En el primer trimestre, el ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización fue de $200 millones y el flujo de efectivo libre fue de $87 millones. ¿Y la parte positiva? La instalación adicional de energía renovable permitió producir un 20% más de electricidad en comparación con el mismo periodo del año anterior. Y además, la tasa de desempleo industrial se mantuvo en el nivel más bajo porque la tasa de regulación obligatoria solo aumentó entre 1 y 2%. También hubo un anuncio positivo. Durante ese periodo se usaron $8.3 millones en compras de autoservicio y se prevé una demanda adicional de cerca de $10 millones en compras hasta 2026. Por lo tanto, al anunciar resultados positivos de manera general, ahora se observa un repunte en el precio de las acciones, como pueden ver aquí. Al final, 1.61%, pero no pudo seguir completamente la tendencia alcista de ayer. Así funciona el mercado. Bien, primero les explicaré por qué el índice bursátil estadounidense tuvo un desempeño tan bueno ayer. Lo que impulsó el mercado estadounidense ayer fue el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.
En solo un mes, volvió a repetirse la situación en la que vendió acciones en el mercado. Por favor, lea el contenido detalladamente una vez. Las acciones, que son activos riesgosos, mostraron una fuerte tendencia al alza el jueves. El mercado, que había estado deprimido debido a las malas noticias sobre la economía, reaccionó a varias noticias relacionadas con la economía. Así es, hace poco el índice compuesto Nasdaq subió más de un 20%. En este contexto, un aumento adicional del 1% marcaría un mercado alcista. El índice industrial, 647 puntos, y el índice S&P 500 aumentó un 1.55%, cerrando en 5.718 puntos. Si esto sucede, la media móvil de 200 días, que actualmente está en 5.748, se convierte en una fuerte línea de soporte. Hay que superar esa línea de soporte para que la tendencia alcista continúe. ¿Y cómo está ahora? Dentro del S&P 500, el fondo cotizado en bolsa de Invesco S&P 500 High Beta, que invierte en las acciones más volátiles del índice, subió entre un 2 y un 3%. A pesar de la evitación de las acciones tecnológicas, el aumento de precios de las acciones de crecimiento líderes fue limitado. Y además, $10,000. El presidente Trump también animó directamente a comprar acciones. Trump sugirió comprar acciones ahora, lo que implica su intervención directa en el mercado bursátil. Con esas palabras, dijo que no hay precedentes y que pronto vendrán números nunca antes vistos, así que hay que comprar acciones ahora mismo. Así fue como lo expresó. El presidente Trump hizo estas declaraciones en una rueda de prensa en la Casa Blanca, donde reveló el contenido del acuerdo con el Reino Unido. Este acuerdo, que se anunció a principios de abril, no incluía el arancel del 10%, pero contiene cláusulas para ampliar el acceso de los productos estadounidenses al mercado. El acuerdo amplió el acceso al mercado para productos agrícolas, facilitando la llegada de productos estadounidenses a los mercados de carne de res y lácteos. Trump afirmó que la competitividad de todos los productos, incluyendo los agrícolas frescos como la carne de res y cerdo producidos por granjeros estadounidenses, mejorará significativamente. En el Reino Unido, los aranceles sobre los 10,000 automóviles que se exportan a Estados Unidos cada año se reducirán del 25% actual al 10%. Se difundió una noticia asombrosa. El presidente Donald Trump también expresó su expectativa de que el acuerdo adicional con China, que se firmará en Suiza, sea un logro tangible. No será solo una ceremonia formal. Sin embargo, enfatizó que el mantenimiento del arancel básico del 10% no es una señal de una tregua permanente. Por eso, no esperen que baje mucho más del 10%. Si lo hace, sería una excepción muy rara. La mayoría de los países no respondieron adecuadamente a nuestras demandas de abrir sus mercados. Por eso tuvimos que imponer aranceles más altos, explicó Trump. Donald Trump afirmó que los mercados eran los culpables iniciales de los déficits comerciales. Y muchos ya lo anticipaban, porque un mes antes de anunciar los aranceles en abril, Trump ya había dado una pista de que esto sucedería. En su columna de opinión, Donald Trump se describió a sí mismo como el guardián de los mercados y escribió este artículo. Y después de eso, el 12% en poco tiempo. Pero esta vez, a diferencia de entonces, cuando algo similar ocurre, sube un 2%, pero luego baja y termina con solo un 1% de incremento. ¿Sabes por qué es eso? 12%. Hubo un anuncio de que la política de restricción se mantendría durante un tiempo. Por eso el mercado pudo subir hasta un 12%. Recientemente se esperaba un anuncio si subía cerca del 2%, pero además de la noticia del acuerdo con el Reino Unido, no hubo más novedades. Por lo tanto, si volvemos a la realidad, es posible que el rendimiento baje alrededor del 1%. Ayer, el presidente Trump salió de inmediato y dijo esto sobre las acciones. De hecho, hubo un activo que fue mejor que las acciones y fue el Bitcoin. Si hubieras invertido en Bitcoin junto con las acciones, habrías duplicado tu dinero en solo 10 meses. Voy a explicarlo de manera sencilla para que muchas personas puedan entenderlo fácilmente. El jueves el Bitcoin superó los $100,000 por primera vez desde febrero. Esto se debe a que muchos analistas creen que la subida se debe a la certeza de que los riesgos para todos los activos de riesgo han disminuido después de la caída de las acciones estadounidenses en abril. Que el Bitcoin haya vuelto a superar la marca de 6 cifras es el resultado de la recuperación del apetito por el riesgo en todos los mercados financieros globales. Esto también refleja el optimismo sobre el fondo cotizado en bolsa de Bitcoin Spot de BlackRock. El mercado de valores también muestra señales de recuperación y se observa que los inversionistas están volviendo a asignar fondos a activos de mayor riesgo.
Por eso, aquí podemos ver que la confianza en el mercado ha mejorado mucho recientemente. Muchos inversionistas aún mantienen una perspectiva pesimista sobre el futuro de la economía global. Así se puede interpretar el panorama actual. Bitcoin registró su precio más alto de $39.225 el 20 de enero, el día antes de la toma de posesión de Trump. Y luego, debido a la política de aranceles, después de subir rápidamente, a principios de abril cayó por debajo de los $80.000. Sin embargo, el jueves, cuando se anunció el acuerdo provisional de libre comercio entre Estados Unidos y el Reino Unido, tanto el mercado de valores como el Bitcoin subieron. Así es como se ve. Según los índices de criptomonedas de Interactive Brokers y Economist House Tolerance, los inversores están viendo el final de la tendencia bajista y enfocándose en el crecimiento estable de la tendencia alcista. Así se interpreta la situación actual. 이 형이는 무역 관련해서는 트럼프의 관세 관련해서는 더 이상 나빠질 일은 없어요. Ahora que los aranceles se han estabilizado, parece que el mercado está empezando a recuperarse, pero en realidad, dentro de las promesas que hizo Donald Trump, todavía hay muchas partes inciertas. Según las promesas, el mercado legal también se verá afectado, convirtiéndose en un factor de crecimiento. Por lo tanto, es posible interpretar que los inversionistas están tomando decisiones de manera racional. En particular, el Bitcoin subió más de un 5% en un solo día, superando los $64.000. Actualmente, el precio se negocia alrededor de los $62.000. Recientemente ocurrió un gran acontecimiento, les explico. ¿Y también sabes dónde vive Arihonakyu Newampichol-yu? Esta vez, al principio de la semana, el gobernador firmó una ley relacionada con el seguro de Bitcoin. En el estado de Dridia, aproximadamente el 5% de las reservas estatales ahora se mantienen en Bitcoin. La noticia se dio a conocer a inicios de esta semana. Aunque ambos estados aún no han realizado compras reales, esta noticia ha despertado el interés de los inversionistas. Así me veo, soy analista técnico. Soy Tyler Ritchie, colaborador de The Sevens Report. Este experto dice que el rango clave de soporte de Bitcoin es entre $10.650 y $10.150, así lo explicó. Si el precio logra mantenerse por encima de los $101.000, existe una buena posibilidad de que vuelva a probar el máximo reciente de $109.225, así lo mencionó. Sin embargo, ayer el cierre real superó los $102.000, no los $101.000. Actualmente el Bitcoin es el activo con un sentimiento muy positivo, como se puede observar. El reciente ascenso de Bitcoin no se debe a una sola noticia, sino a la combinación de varios factores positivos. Así es como debe interpretarse. Además de concluir el tema del fondo cotizado en bolsa, les explicaré de forma simple por qué hay tantos factores positivos impulsando el rally actual de Bitcoin. 가장 먼저 이 기사에 잠깐 등장한 뉴스가 국고의 최대 친초포 치엔토를 비트코인에 투자할 수 있는 전향적 비축 법안을 통과시켰습니다. Así, el Fondo Soberano ha invertido en activos digitales, así es como se puede ver. Esta ley se espera que entre en vigor 60 días después de su aprobación. Así, si el Fondo Soberano invierte en Bitcoin por primera vez, después comprará 50 unidades semanalmente. Por lo tanto, ocurrió una gran tendencia alcista. Por eso ahora hay rumores de que Arizona podría ser el siguiente estado en adoptar Bitcoin. Ahora, la segunda noticia. Lee Sang-won anunció que el lunes comenzaría la votación sobre la guía regulatoria de stablecoins y la reforma fiscal en Estados Unidos. Pero el resultado no fue bueno. Con 49 votos a favor y 48 en contra, no se alcanzaron los 60 votos necesarios para la aprobación, por lo que esta ley fue rechazada por ahora. Por lo tanto, la propuesta de Hangaji fue rechazada por tercera vez, recibiendo nuevamente una noticia frustrante. Hay un fondo cotizado en bolsa llamado IBIT, que es el fondo cotizado en bolsa de BlackRock de Bitcoin al contado, y recientemente registró una entrada neta de $690 millones, pero lo más importante es esta parte. Entre los fondos cotizados en bolsa de oro, el más grande es el fondo cotizado en bolsa llamado GLD, y este fondo cotizado en bolsa ha registrado una entrada de $6.500 millones desde principios de año hasta ahora. Si lo ves así, la cantidad de dinero que ha entrado en IBIT es mucho mayor que el dinero que ha entrado en los fondos cotizados en bolsa de oro. Por eso, el Bitcoin está siendo reconocido como una opción principal de inversión, desplazando al oro, y está siendo aceptado como un activo de reserva. Así que si estos grandes fondos institucionales compiten y llevan el Bitcoin a $100.000, eso puede generar un gran impulso emocional. Así es como se puede desatar la locura.
Entonces, recientemente, debido a estas grandes noticias relacionadas con el Bitcoin, la estrategia y el precio de la microestrategia también han alcanzado su punto más alto este año. Bien, por eso hoy preparé un contenido especial relacionado con la estrategia. Además, muchas personas que ven esta transmisión conmigo también ven muchas predicciones sobre Bitcoin en medios estadounidenses, pero yo tampoco entiendo bien cómo invertir y el tema del Bitcoin sigue siendo muy difícil. Hay muchas personas que piensan así. Y así es, el Bitcoin no es una acción, así que puedes pensar en él como una especie de materia prima, como el oro. Puedes comprarlo y venderlo, pero su precio fluctúa mucho. La segunda forma de invertir es a través de un fondo cotizado en bolsa físico de Bitcoin, pero hasta ahora, ni en Corea ni en el Reino Unido, donde yo vivo, se permite el comercio de fondo cotizado en bolsa físicos de Bitcoin. La dificultad de invertir y la duda de la gente se deben al Bitcoin. Sería bueno profundizar en el tema. Por eso, cuando se trata de Bitcoin, la forma más eficiente y sencilla de invertir que puedo recomendar es invertir directamente en acciones de MicroStrategy. Primero, déjenme mostrarles un gráfico. Es un gráfico muy simple. Aquí pueden ver que hay una línea azul y una línea morada. La línea azul representa el gráfico del precio de Bitcoin y la línea morada es el gráfico del precio de las acciones de MicroStrategy. Si ven el gráfico desde 2020 hasta ahora, hasta justo antes de que comenzara 2024 ambos, se movieron casi igual. Pero recientemente esa diferencia ha seguido ampliándose. En resumen, esta situación ocurre porque se sigue comprando Bitcoin de manera adicional. Para que puedan entender claramente por qué ocurre este fenómeno cuando MicroStrategy sigue aumentando la cantidad de Bitcoin que posee, hoy les voy a explicar con detalle la razón de esto. Las acciones de MicroStrategy son un ejemplo representativo de inversión que puede obtener un efecto de apalancamiento en comparación con la forma de inversión de poseer directamente Bitcoin. Así es como se puede organizar esto. MicroStrategy compra Bitcoin a través de la emisión de bonos y la emisión de acciones, cada uno aproximadamente en un 50%. Si lo piensas de esta manera, así es como funciona. Para comprar Bitcoin se necesita capital, el cual se puede obtener emitiendo acciones adicionales o bonos. De esta manera se recauda el dinero necesario para adquirir Bitcoin. En resumen, cerca del 50% proviene de la emisión de bonos y el resto de recursos propios, su capital. Así se financian y por eso pueden comprar Bitcoin de esa forma. Supongamos que tenemos un capital de inversión de $50,000 para una simulación sencilla. Entonces, vamos a comparar dos casos. Uno en el que invertimos directamente en Bitcoin y otro en el que invertimos en acciones de estrategia de Bitcoin. Así podremos ver la diferencia. Supongamos que después de invertir el precio de Bitcoin aumenta un 50%. Así haremos la suposición. Al invertir directamente en Bitcoin, esto es lo que pasa. Si el valor total de Bitcoin sube de $50,000 a $75,000, puedes obtener una ganancia de $25,000, lo que equivale a un 50%. En el caso de las materias primas, aunque el precio suba un 50%, la ganancia real que obtengo es generalmente mucho menor. Entonces digamos que tienes $50,000 en Bitcoin. Ahora, para que puedan entender cómo funciona invertir en acciones de MicroStrategy, según nuestro ejemplo, les mostraré una simulación aquí. MicroStrategy se distingue porque, además de invertir $50,000 en Bitcoin, está agregando otros $50,000 mediante la emisión de deuda. Por lo tanto, no solo se considera el valor del Bitcoin, sino también el apalancamiento de la inversión. Cuando invertimos $50,000, MicroStrategy en realidad está invirtiendo $100,000. Entonces el dinero usado para comprar Bitcoin se duplica a $100,000. Así funciona si lo ves de esta forma. Supongamos que 100,000. Si 50% se convierte en dólares, 150,000. En ese caso, nuestra ganancia sería de $50,000. Ahora, pero MicroStrategy tiene deuda, ¿no? ¿Verdad? Tiene que pagar los $50,000 de deuda, ¿no? Si de los $150,000 pagamos los $50,000 de deuda, nos quedan $100,000. Entonces, al principio nosotros, los accionistas, solo invertimos $50,000, pero ahora el efectivo ha aumentado de $50,000 a $100,000. En resumen, el valor de la participación de los accionistas se incrementó en $50,000. Así de simple es el cálculo. Si lo resumimos, es así. En resumen, cuando el capital de los accionistas se duplicó de $50,000 a $100,000, se registró una ganancia del 100%, no del 50%. Así es como la contabilidad se simplifica, algo que ya existía en esa época.
El costo de los $50,000 fue completamente irrelevante. Por lo tanto, los ingresos reales pueden ser menos del 100%. No obstante, al invertir directamente en Bitcoin, el volumen de transacciones es mayor que en acciones, lo que resulta en tarifas más elevadas. Por eso quiero recalcar que es importante tener en cuenta esta parte. Cuando utilices estos métodos de ahorro, manténlos durante al menos el doble de tiempo. Invirtiendo. 1 millón de won es equivalente a invertir 2 millones. Comprar acciones por 5 millones de won es como invertir 10 millones. Así funciona. Por lo tanto, si el precio del Bitcoin sube lo suficiente, la rentabilidad para los accionistas puede ser mucho mayor que invertir directamente en Bitcoin. Así funciona la inversión apalancada en acciones relacionadas con la estrategia de Bitcoin. Cuando los individuos compran Bitcoin directamente, hay muchas desventajas y riesgos involucrados. Primero, el mayor riesgo es que existe el peligro de perder estos activos. El Bitcoin es un activo personal y si lo perdemos, puede desaparecer por completo. Cada persona tiene su propia clave, pero si la pierdes es imposible recuperar el activo. Así funciona. Otra cosa es que ahora guardamos los activos digitales en carteras digitales, lo que hace posible el hacking. Por eso, existe el riesgo de que estas carteras sean hackeadas, y si el software de la cartera es atacado, los ciberdelincuentes pueden robar tus activos. Si eso sucede, existe el riesgo de que el Bitcoin, nuestro valioso dinero, pueda desaparecer totalmente. También escuché que Su Ryan ganó mucho dinero. También existen comisiones en la red de blockchain por transacciones, depósitos, retiros y conversión. Además, hay spreads, que son la diferencia entre el precio de compra y venta, y pueden ser bastante grandes dependiendo de la situación. En resumen, los costos elevados son uno de los inconvenientes. A continuación, les presentaré una solución a estos problemas. En enero de 2024 se lanzó el fondo cotizado en Bolsa de Activos Físicos en Estados Unidos. Invertir en uno de estos fondos cotizados en Bolsa S aprobados te permite evitar inconvenientes y riesgos. Pero el problema es que, por ahora, ni en Corea ni en el Reino Unido, donde yo resido, se permite el comercio de fondo cotizado en Bolsa de Bitcoin al contado. Y como referencia, en la tabla de la derecha hay una categoría B2. B2 no es un fondo cotizado en Bolsa de Activos Físicos. Esto también lo debes recordar. Cuando se lance un producto similar, se podrá operar también en Corea. Así es como se puede ver. Bueno, mientras transmito el mensaje de Hangaji Kyungo, voy a hacer una pregunta. Si el precio del Bitcoin baja mucho, los inversores en acciones de estrategia pueden experimentar pérdidas significativas debido al apalancamiento. Bueno, por ejemplo, si el precio de Bitcoin baja un 50% en el caso de las acciones de estrategia, la pérdida puede ser más del doble, más del 50%. En resumen, existe el riesgo de perder el 100% de tu inversión. Eso es lo que significa en teoría. Por eso, en el caso de los productos de estrategia, quiero advertirles nuevamente que existe la posibilidad real de una pérdida total de la inversión, aunque sea teóricamente. Por favor, tengan mucho cuidado al invertir. Ahora, a continuación, vamos a movernos a Choice Tracker y revisar la evaluación de MicroStrategy. Como pueden ver aquí, estamos viendo la pantalla de Choice Tracker. ¿Por qué no compran esta acción? Aquí está la razón. Está relacionada conmigo. Es por el puntaje inteligente, el Smart Score en Choice Tracker. En este análisis se evalúan varios factores clave de cada categoría. Como se observa, el puntaje inteligente es de 8 puntos, lo cual resulta insuficiente. El 92% está en la parte superior y solo el 8% en la inferior. Por lo tanto, al analizar los fundamentos, invertir se vuelve difícil. Así es como se ve el panorama. No obstante, la magnitud de los activos es tan grande que la estrategia de Michael aún funciona. La valoración actual está recibiendo una evaluación baja. El valor justo es de $572, pero el precio actual es de solo $414, así que ahora la valoración es considerablemente baja. Si lo vemos en términos de precio por valor contable, la rentabilidad de la acción se ve bastante buena aquí. Si descendemos, el gráfico de movimiento de precios muestra una clara señal de compra. También podemos ver exactamente cuándo apareció dicha señal. Bien, aquí está. ¿Fue el 24 de abril o el 23 de abril? El 23 de abril, la línea de 5 días se ubicaba en la posición más alta, seguida por la media de 20 días, mientras que la 60 días se encontraba en la parte inferior. A partir del 23 de abril, la señal de cambio de tendencia en el promedio móvil se mostró claramente en el gráfico de velas. Así se ve. Si hubiéramos comprado esta acción el 23 de abril hasta ahora, la rentabilidad habría sido de aproximadamente 19.86%. Por lo tanto, podemos confirmar que la media móvil nos dio una señal adecuada para comprar. Esta vez vamos a analizar el momentum de la acción de Strategy.
Recibo señales de compra de strategy, pero no de venta. De las 10, la mayoría son neutrales y las 16 señales de compra son fuertes, indicando un momentum muy positivo. Así se puede interpretar. Y además, el gráfico de precios de un año también es muy bueno. Bien, si ves aquí, hay una $401. Esa línea de soporte fue muy fuerte antes, pero ahora esa línea de soporte se ha roto. La superó hacia arriba. Cuando apareció el doble techo, pudo haber iniciado una tendencia bajista, pero rompió ese patrón. Ahora se ha formado una tendencia alcista. Por lo tanto, actualmente el gráfico del precio de las acciones también luce bastante positivo. Por lo tanto, personalmente pienso que si la tendencia alcista se mantiene en este momento, invertir en estrategias en lugar de invertir directamente en Bitcoin puede ser una forma de inversión un poco más eficiente para obtener resultados de apalancamiento. A continuación, les mostraré los resultados de rendimiento de la estrategia de trading. AMD también enfrenta una situación similar. Previo al anuncio de los resultados de rendimiento de la estrategia de trading, existían muchas expectativas. AMD fue seleccionada recientemente como una de las acciones más prometedoras, por lo que esperé con gran ansiedad y el corazón acelerado para ver si los resultados serían tan buenos como se esperaba. Afortunadamente, los resultados de ayer fueron muy buenos, así que después de subir un 6% en el mercado después del anuncio, ahora ha subido un 15% adicional en el mercado previo. Bueno, entonces, veamos directamente qué tan buenos fueron los resultados de ganancias. Voy a explicarlo brevemente para que solo cubramos el contenido más importante debido a las limitaciones de tiempo. Ahora, si miran las ventas del primer trimestre, al convertirlo a 1.6 billones de wones, el crecimiento anual fue de nada menos que el 25%. Por lo tanto, no solo fue un crecimiento interno, sino que también vimos resultados positivos al combinar el crecimiento real y la expansión del mercado. A la derecha pueden ver el ganancias, antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización ajustado. Si alcanzamos ventas de 2.8 billones de won, el margen supera el 34% y el flujo de caja operativo es de 2.3 billones de won, un 37% de las ventas. Que el margen de flujo de caja operativo sea del 37% es un logro sobresaliente para nuestra industria, confirmando nuestra competitividad. Bueno, la razón por la que pudimos registrar un crecimiento tan sólido en el negocio de Trade Desk es la entrada directa en la plataforma de inteligencia artificial de Kokai. Muchos de ustedes probablemente no conocen a Kokai. Kokai es una plataforma de inteligencia artificial muy eficiente que recopila y analiza datos de los clientes y luego ejecuta campañas publicitarias personalizadas y efectivas. Así es como funciona. Aquí, como pueden ver, en el trimestre pasado la tasa de retención de Kokai fue del 66%. El 66% de los clientes ya utilizan la plataforma de inteligencia artificial. Así es como funciona. 경영진은 조만간 10%까지 올라갈 것이라고 자신감을 내비치고 있습니다. Esto demuestra la importancia que ha adquirido rápidamente. Si miran aquí, verán que los costos de publicidad han bajado un 24% y los costos de promoción han disminuido un 20%. Por lo tanto, al usar la plataforma de inteligencia artificial, estamos haciendo publicidad de manera mucho más eficiente. Así pueden verlo. Como resultado, Evita logró ventas de 2.08 mil millones de won y un beneficio neto de 2.3 mil millones de won. Bien, aquí pueden ver que aparece CTV, pero yo lo llamo Smart Televisión. El crecimiento se acelera, pues tras superar el 40% de ventas de video vía Connected Televisión, continúa en aumento. Esta parte también es positiva. A nivel mundial, hasta ahora las TVs conectadas no eran muy utilizadas, pero en la mayoría de los hogares ya han comenzado a ver contenido a través de ellas. Eso significa que cuando vemos YouTube, según lo que veamos, los anuncios que aparecen en la televisión ahora se están personalizando. Así, los anuncios personalizados permiten campañas publicitarias más efectivas. Si esto sucede, muchos anunciantes podrán centrarse más en la televisión digital. La capacidad de crecimiento es excelente, como pueden ver. Y en esta conferencia, Kyung Yong-jin mencionó un caso externo, y fue Google. Google recibió la aprobación antimonopolio. Por eso ahora el entorno de la economía de Internet abierta está mejorando. En este ecosistema donde Closed ha estado luchando, se reconoce cada vez más que los anuncios ya no son tan efectivos como antes, y eso es lo que mencionaron. En el segundo trimestre, las ventas de Guardians llegaron a 682 mil millones de wones, siendo importantes para la compañía. De ser así, el aumento anual llegará al 17%. Es decepcionante que el crecimiento haya bajado del 25% en el trimestre anterior al 17% actual.
Debo explicarles el motivo de esto. Si miran la próxima diapositiva, lo comprenderán. En el Q2 proyectaron ventas para 2025 de dólares, 682 millones, que representa un objetivo de crecimiento del 17%. Bueno, así que es definitivo. En el segundo trimestre de 2024, durante el periodo electoral, hubo una gran cantidad de retiros de anuncios políticos. Debido a esto, las ventas disminuyeron considerablemente en comparación con el año anterior, por lo que presentaron una meta de crecimiento conservadora del 17%. Bueno, así es como es. Se espera que la tasa de crecimiento supere el 20% en el próximo trimestre, lo cual puede interpretarse de forma optimista. A continuación, analizaré el desempeño de Trade Desk, explicando en detalle los aspectos más relevantes, divididos en secciones para facilitar su comprensión. Los resultados del primer trimestre de Trade Desk son muy positivos y se pueden considerar favorables en general. En primer lugar, el crecimiento de las ventas superó el 25% en comparación con el año pasado, y también fue un 7% mejor que el promedio del mercado. Esto es lo primero. Ahora, vamos con el segundo punto. La tasa de retención de clientes se ha mantenido por encima del 95% durante 11 años consecutivos, según lo anunciado. Además, los clientes de Trade tienen un alto nivel de satisfacción con el servicio de escritorio debido a los altos costos de cambio. Cambiarse a otro lugar implica demasiados inconvenientes. En la industria similar, la retención de clientes promedio es del 80 al 90%. Trade Desk mantiene una tasa de retención tan alta debido a su fuerte competitividad económica. Eso significa que podemos esperar la estabilidad de nuestras ventas a largo plazo. En los últimos años, Trade Desk ha mostrado una tendencia a expandir su ecosistema de manera agresiva, realizando inversiones estratégicas y rápidas. Una de sus mayores fortalezas es que antes de la presentación, varios me pidieron que explicara algunos términos, lo cual haré ahora. Entre ellos, puede que no conozcan el término UIDZERO. 2. Un sistema de identificación unificado. Se suponía que debía rastrear las cookies y seguir a los usuarios para saber qué productos compran, aplicaciones que visitan y tiempo que permanecen en ciertos sitios web, pero esto presenta un problema ético. Ahora es más difícil rastrear usando cookies debido a la protección de la información personal. En nuestro caso, la separación es posible, pero United ID TRO 2, al proteger así la información personal, imposibilita la identificación individual. A pesar de eso, es una herramienta poderosa que puede rastrear a los consumidores. Si lo ves así, lo entenderás, pero hay más. También amplía el soporte para OpenPass. Ahora, al autenticarte con tu número telefónico, puedes comprar directamente de forma eficiente en los sitios de publicidad de DoubleClick. En el mercado publicitario, ahora puedo saber exactamente la comisión y lo que recibo yo, y lo mismo aplica para el publisher. Yo tengo un espacio publicitario y ese espacio debe ser vendido a ese precio, ni más ni menos. Así que, de esta manera, lo hacen público de forma transparente. Según las leyes de oferta y demanda, se hacen tratos que satisfacen a ambas partes. Así es como funciona. ¿Qué sucede con la electricidad diferenciada de esta forma, diputado Ultari? Como compradores ordinarios o Amazon, estamos cerrados y tratamos de bloquear completamente a los compradores. En este sentido, se puede explicar que se han creado ecosistemas tan claros y transparentes. Ahora, la parte que debemos reconocer es esta. La fuerte 37% indica que la economía se ha contraído significativamente. En el primer trimestre, invirtieron dólares 3.80 y 6.000 millones en recompra de acciones y anunciaron que aún tienen un margen de recompra de dólares 6.31 mil millones. ¿Y eso qué significa? Incluso después de la pandemia, sigue siendo una industria que genera mucho dinero en efectivo para los accionistas. Por lo tanto, se espera que el precio de las acciones continúe en alza. Además, su alta disponibilidad de efectivo es significativa. En el futuro, podrían seguir aumentando su plantilla e invirtiendo en investigación y desarrollo, lo que mejoraría su competitividad. Podemos esperar cosas buenas de esta empresa. En resumen, esta es la historia de Trade Desk. Registró un crecimiento explosivo y una diferenciación clara de la plataforma, lo que llevó a expectativas muy altas en el mercado. Es una empresa tecnológica especializada en adquisición publicitaria. Por lo tanto, si la economía se debilita por la situación del mercado publicitario, esto podría ser una debilidad para la empresa. Conviene tenerlo en cuenta. El contenido preparado para hoy es la perspectiva del mercado de valores estadounidense de hoy. En el video anterior vimos varias entrevistas en video de Lisa Su, la directora ejecutiva de AMD. Hoy tenemos al director ejecutivo de Uber. Esta vez Uber hizo un anuncio y luego el presentador simplemente lo escuchó.
Bueno, si escuchamos directamente lo que el director ejecutivo de Uber dice sobre el futuro de la empresa, creo que será bueno. Bueno, la transmisión de hoy termina aquí. En esta ocasión invertimos en acciones de Estados Unidos y China. Agradecemos a todos los participantes. Espero que todos disfruten de un fin de semana agradable y relajante. La próxima semana volveré a verlos con información diversa y útil para que todos puedan invertir mejor. Como inversionistas en el mercado de valores estadounidense, continuaremos luchando juntos hasta alcanzar la independencia financiera. Les deseo un día feliz. Gracias. Lee Sik-yeok. Superaron las expectativas en todos los aspectos. Fue un gran resultado. La acción no está reaccionando como esperabas. Quizá las expectativas eran demasiado altas. No sé qué opinas. Sí, es difícil seguir los cambios diarios en el precio de la acción, Andrés, pero los resultados fueron espectaculares. Nuestro crecimiento en transacciones superó los 3.000 millones viajes realizados tanto en Daeum Sosigibnida. El trimestre pasado, el crecimiento de reservas brutas fue del 18%, un número muy saludable. Permítanme hablar brevemente sobre esta parte. Este año nos va bien en un mercado difícil. Habrá días buenos y malos, pero espero que los buenos superen a los malos. Estamos muy contentos con los resultados y el impulso de Iba a afirmar que los márgenes en el negocio de movilidad, es decir, de las personas que utilizan los vehículos, son sobresalientes. ¿Cuánta presión de precios, por así decirlo, o poder de oportunidad realmente tienes? ¿Sabes? De hecho, los precios han sido un área, ¿sabes? Queremos mantener el negocio de viajes lo más accesible posible. Y si ves la tasa de crecimiento entre el trimestre pasado y este trimestre, nuestra tasa de crecimiento de reservas brutas en movilidad se desaceleró. El trimestre pasado, el precio aumentó un 4%. Deberíamos considerar subir el precio. Este año, los precios se mantuvieron casi iguales por dos razones. Una fue el costo del seguro. El seguro ha sido un factor enorme en términos de inflación, no solo en el transporte, sino también en el seguro de vivienda. Como sabes, vimos algo de alivio en cuanto a los aumentos de los seguros. Esto afectó al consumidor en nuestro negocio de movilidad y vimos un ligero cambio en la mezcla de viajes hacia más viajes internacionales, especialmente cuando vimos que los viajes hacia Estados Unidos disminuyeron un poco en comparación con el sector de viajes internacional en general. Así que los precios es algo de lo que estamos muy conscientes y de hecho estamos contentos de trasladar parte del alivio en los precios que vimos a Nuestros consumidores. ¿Qué ves en cuanto a la combinación entre los negocios de movilidad, el negocio de viajes propiamente dicho y el negocio de entregas en este momento? Entonces, si hoy viéramos un gráfico circular sobre cómo se ve el negocio, movilidad versus entregas hoy en día, ¿cómo crees que se verá la situación en un par de años? Es como una carrera entre un Ferrari y un Lamborghini. Ambos son extremadamente veloces. Mobility en un año, 19% y la entrega ha aumentado un 18%. Estas dos cosas tienen igual tamaño, pero difieren en precio debido a la movilidad. Es más alto en términos de libro bruto, pero las industrias de movilidad y entrega están soportando todas las pérdidas reales. Una buena economía, ese será el resultado. Sin embargo, parece que hay una especie de guerra ocurriendo tanto en la entrega como en la movilidad. Lyft anunció su internacionalización, lo que podría considerarse una estrategia nacional. No recuerdo exactamente lo que dijo Doğa Dasi, pero ellos compraron la carretera. Por eso muchas cosas han cambiado. Usted en Turquía... Sí. Este espacio es el espacio de Doro y Doro, el mercado más grande del este de Seúl. El paisaje y nosotros somos naturales. Nuestra posición es envidiable gracias a que construimos nuestra presencia global de forma orgánica. Construimos estos negocios durante los últimos 15 años ladrillo por ladrillo, viaje tras viaje, por así decirlo, y siempre lo hemos dicho. La ventaja de plataforma que tenemos al estar tanto en movilidad como en entregas y nuestro alcance global, realmente al tener exposición a todas estas diferentes economías, ha sido una ventaja. Ahora que ves que nuestros competidores tienen que comprar su entrada a los mercados internacionales, demuestra que nuestra estrategia está funcionando. Prefiero el crecimiento orgánico. Turquía era uno de nuestros mayores mercados desatendidos en términos de entregas. Trendial es un negocio increíble, con un gran equipo y excelente tecnología.
No pudimos resistirnos a entrar a Turquía. Hemos tenido mucho éxito ahí en términos de movilidad y esperamos duplicar eso con adquisiciones y entregas. De hecho, más tarde tendremos a Tony, el director general de DoorDash, como invitado. Estás demandando a esa empresa, alegando que están involucrados en tácticas coercitivas. Cito, para reducir la elección de restaurantes, consumidores y consumidores. ¿En qué va eso? ¿Y por qué sentiste que tenías que ir a la corte? Queríamos ir a la corte para darles más opciones a los comerciantes. Hay un negocio directo donde nosotros y algunos de nuestros competidores básicamente les damos a los comerciantes la capacidad de hacer entregas por sí mismos para su propio sitio web, etcétera. Creemos que eso debería ser un mercado abierto y ahora mismo no lo vemos como un mercado abierto. Vemos que algunos de nuestros competidores están intentando hacer movimientos anticompetitivos. Solo queremos dar A nuestros comerciantes más opciones, hablando de movimientos anticompetitivos. La Comisión Federal de Comercio, te enfrentaste a una demanda de ellos que dice que estás cobrando a los consumidores o has estado cobrando a los consumidores sin su consentimiento. Creo que podría seguir inscrito en el servicio Uber One, pero no estoy seguro. Sir, yo... No estoy seguro. Quizás ese sea el problema, no lo sé. Pero, ¿en qué punto está eso? ¿Crees que hay una oportunidad de resolver ese caso? Bueno, es un poco desconcertante para nosotros, Andrés. Sabes, Uber One ha sido increíblemente popular. Ahora tenemos más de 30 millones de suscriptores en Uber One. El 60% de nuestras reservas brutas provienen de Uber Eats. Lo siento, no puedo acortar ese texto porque no está en español. Continuaré creciendo. Cuando Suyo habla, muchas personas se postulan. De lo contrario, es difícil conseguir un trabajo. Por favor, experimenta este trabajo. Es muy simple. Cancelar la solicitud para que puedas cancelar si lo deseas. Y la buena noticia para nosotros es que el crecimiento de Uber One se debe a que la gente está viendo este programa y los ahorros, y nuestro negocio de Uber One sigue creciendo a tasas muy elevadas. ¿Qué observas sobre el consumidor y su fortaleza? Evidentemente ha habido preocupaciones y miedos debido a las discusiones sobre aranceles y la situación actual del país. Realmente no lo hemos visto en los números económicos. ¿Ha aparecido en los tuyos o estás viendo algo hacia adelante? Tú... Sabes, vemos las mismas noticias que tú, Andrew, y la verdad es que, como lo demuestran nuestros resultados, no vemos una desaceleración del consumidor en este momento. El crecimiento de nuestra audiencia subió un 14%, consistente con el trimestre pasado. La frecuencia ahora es de 6 visitas por mes, sigue siendo, gracias, sigue aumentando año tras año. No vemos que los consumidores estén optando por restaurantes más económicos ni reduciendo el uso de nuestros servicios, así que aún no hemos visto señales de debilidad en los consumidores. Diría que lo único es nuestra situación económica. Más que en Estados Unidos, puedes ver que están viajando, pero el cambio económico es fuerte. El cambio económico de nosotros sigue siendo un cambio económico. De nosotros es un cambio económico. Hasta ahora ha sido bueno, pero nos resulta muy difícil ver un cambio económico profundo. Gracias.